3, 8 y 9. 3, 8 y 9. Sí, lo que pasa es que vieron que circuitos combinacionales, los planteos son para inventar unos circuitos sencillos, ¿no? Y después tomar ese solo era como no es que iba a ser muy fácil, no sé qué pondríamos ahí. Y circuitos combinacionales en realidad es un tema y se lo divide en dos prácticos. En uno se vendría a ser como la introducción y el otro es los estándares, que ya son los aritméticos, los de codificación y los de transferencia de datos. Y como que con esa parte se pueden inventar más variedad de ejercicios para los cuestionarios. Con la primera parte, sí, la parte de síntesis directa o si se puede hacer por tabla de verdad o no, pero tampoco se puede mucho más que eso. A ver, veamos acá. El TP9, el punto 2 que dice, la siguiente tabla describe el comportamiento de un flip-flop ST ficticio. ST son las entradas. Diseñe la lógica combinacional apropiada para construir este circuito a partir de un flip-flop JK. Bueno, entonces, ¿cómo sería? No es igual, pero el análisis en la clase de práctica se dio este ejercicio. A ver. ¿Dónde está? ¿A dónde será? Esta no es la presentación. Ah, yo quería abrir el PDF, no importa. Este es como este. Como este ejercicio. ¿Ven ahí? ¿Ves que partíamos de una tabla de verdad? Así es el enunciado, ¿no? Que tenemos. Claro, partimos de una tabla de verdad y dice como dato que lo tenemos que construir a partir de un flip-flop JK. Entonces, el bloque que nos tiene que quedar a nosotros es con una entrada S, una entrada T y esta salida. Y tiene que funcionar con este comportamiento que dice la tabla. Pero el bloque que tenemos para hacer eso es un JK. Entonces, ¿cómo es el análisis? Así como acá tienen la tabla de verdad, también tienen que partir de un JK. Fíjense acá lo que se había hecho era, bueno, algo así es como el planteo para entender a dónde tenemos que llegar. Esto es lo que tenemos, un JK, que tiene sus entradas J y su entrada K, ¿sí? Y lo que agregamos para que las entradas sean las dos que nos dieron, que son M y N, ponemos esas entradas. En el otro caso, en el ejercicio del TP, tenemos entrada S y T. Acá tenemos M y N. Y hay que armar un circuito combinacional que esté entre las variables de entrada ST y las variables JK, que son las entradas del bloque que tenemos. Y hay que descubrir cuál es la lógica que va acá en el medio. Entonces, este dibujo nos ayuda a plantear esta tabla. ¿Sí? Ustedes van a poner acá S, T, con el comportamiento que les plantea el práctico para el ST, ¿ven? Acá tengo ST, las 4 combinaciones posibles con esta salida. Eso lo ponen acá. Acá tienen S, acá T, las 4 combinaciones posibles y la salida que nos piden. Y después
tenemos que llenar con los valores de J y K que nos dan esa salida. Porque nosotros vamos a tener como entrada ST, que es lo que está acá, como salida Q sub 0, pero en el medio tenemos un flip-flop JK. Entonces tenemos que alimentar esa J y esa K con los valores convenientes de ST para que salga lo que queremos que salga. A ver, voy a admitir. ¿Se animan a plantearlo un ratito? ¿Se entiende lo que expliqué hasta ahí? Una vez que llenan, fíjense acá, con M y N 00 tiene que salir 0, que es lo que está acá, para M y N y para Q sub 0. Pero ¿cuáles son los valores de J y K que hacen que salga 0? Que esta salida sea 0. Son 0, 1 para J y para K. Eso es lo que tienen que rellenar ustedes. Los valores convenientes de J y K para obtener esa salida. Y una vez que completaron la tabla, tienen que hacer una minimización de J y de K. O sea, ya no ven esta columna Q sub 0. Ya no la vemos más y tenemos una tabla de verdad que tiene 2 entradas y 2 salidas. Y hay que poner la forma de J y la forma de K. Y esa forma es la que va a constituir, digamos, estos circuitos. Después, en la siguiente, habíamos encontrado la solución. ¿Sí? ¿Cuál es J, cuál es K? De acuerdo a la tabla de verdad. Y esos valores los reemplazamos para obtener la ecuación característica en Q sub 0, en la ecuación característica del JK. Desarrollamos y llegamos a una ecuación característica. Ustedes tienen que llegar a la del ST. ¿Se entiende, chicos? Hola. ¿Cuántos puntos les quedaron sin resolver, por ejemplo? Si alguien tiene hecho o lo quieren hacer ahora, porque fíjense que es cortito lo que hay que hacer, no es tanto, para que controlemos este primer punto, el 2. Quiero saber si me entendieron la explicación. El diagrama de nivel bajo. El diagrama temporal. Bueno, yo quisiera saber si se entendió el punto 2. ¿Sí? Bueno, de todos modos después tengo que publicar los resultados, así que... Lo de... A ver, tenía un... Find. Los que entendieron pasen los resultados, dice. O sea, la idea es, los resultados está bueno para controlar lo que uno hace, pero si hay que hacerlo, digamos, para entender y para saber. O sea, copiar y no hacerlo es lo mismo que nada. A ver. Me decían por nivel y por flanco. Este es por flanco. Por ejemplo, este flip-flop JK se activa por flanco ascendente, dice.
ascendente. Entonces, en esta línea negra, horizontal, vamos a trazar cómo sería la salida para estas entradas. Bien, tengo la entrada J, tengo la entrada acá, y tengo un tren de pulsos, de 6 pulsos. ¿Cuál es el flanco? El flanco es, en esta línea naranja, está el flanco ascendente. En esta línea, la que no está marcada en realidad es el flanco descendente. Acá es por flanco ascendente. Son todas esas rayitas naranjas, son en las que se produce el flanco ascendente. ¿Sí? Ahí, acá sube. Ay, qué feo. Quiero hacer una flechita para arriba. Y acá baja. ¿Sí? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Siempre que sube es el flanco ascendente. Entonces, ¿cómo hacemos para trazar la salida? Supongamos que nos pueden dar como dato el estado inicial del flip-flop. Nos pueden decir que el estado inicial es 0 o el estado inicial es 1. Acá no nos dice el enunciado. Supongamos que empezamos que el flip-flop, el estado anterior que tiene es bajo. Entonces está en 0, ¿sí? Ustedes tienen que hacer la línea derechita, no me va a salir tan derecha. Hasta que se produce el flanco ascendente está en 0 el estado inicial del flip-flop. Ahí, en ese momento, en el flanco ascendente, leo la entrada. ¿Cuál es la entrada? Los valores de J y los valores de K. El valor de J y el valor de K. El valor de J es 1, ¿ven? Esta es en esta línea tengo el nivel bajo. Y en esta línea siguiente tengo el nivel alto. Si está acá abajo la línea, está en 0, y si está en el nivel alto, está en 1. Entonces J en ese flanco ascendente está en 1. Y K también está en 1. Entonces tengo que ver en la tabla o acordarme de memoria, ¿sí? Son 4 estados posibles nada más. Para 1, 1, ¿cuánto vale la salida? Es el estado anterior, pero negado. O sea que cambia de valor, de nivel, la salida. Estaba en 0, se va a 1, y si estaba en 1, se va a 0. Este está en 0. Entonces, en el flanco ascendente se va a nivel alto, a 1. Se va hasta arriba, hasta el nivel 1, supongamos que es ahí. Y ese 1, cuando es por flanco, dura hasta la próxima lectura. ¿Cuándo es la próxima lectura? En el flanco ascendente del pulso 2. Entonces, toda esta longitud es 1. Ahí vuelvo a leer la entrada. Acá, J, ¿cuánto vale? Está en nivel alto, vale 1. Y K vale 0. La salida para 1, 0 es 1. Entonces estaba en 1 y sigue en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo flanco ascendente. Acá se vuelve a leer la entrada. J vale 0, K vale 1. Entrada 0, 1 produce 0 a la salida. Entonces bajo de nivel 0 hasta la próxima lectura, que es acá. Acá tengo 0, acá tengo 1, 0, 1 produce 0. Sigue en 0 hasta la próxima. Acá tengo 1 y acá tengo 0. 1, 0 produce a la salida 1. Se va 1 hasta la próxima lectura. Ahí me pasa un poquito. Y la última lectura, acá leo 0 para J, 1 para K. 0, 1 produce 0. 0 hasta la próxima lectura, que ya no vemos cuál es. ¿Se entiende por flanco? Sí, profe. Sí, profe. Y por flanco descendente, saben, ¿no? Por flanco descendente, ¿cómo sería? Ese mismo por flanco descendente, ¿dónde haría las lecturas? En todos los, no en las líneas naranjas, sino en las otras. Entonces, hagamos por flanco descendente. Supongamos que el estado inicial es 0, ese 0 va a estar hasta, esto es 0, ¿no? Aunque no parezca, hasta el flanco descendente. Acá leo. Acá que leo 1, 0. 1, 0 produce 1. Hasta el próximo flanco descendente. Acá 0, 1 produce 0.
hasta el próximo flanco descendente. Acá 0, 1, siguen 0. Hasta acá. Acá leo 1, 0, produce 1. Hasta el próximo flanco descendente. Acá se lee 0, 1, 0. Hasta el próximo flanco descendente. Y acá se lee 0, 1, 0. ¿Sí? Los que entendieron, pasen. Así la profe no los vuelve a hacer y avanza más rápido. Bueno, y a ver. Capaz que no dice. Punto 7. En el siguiente diagrama temporal se observan dos entradas, E1 y E2. Dos entradas, E1 y E2. Y 5 salidas, las cuales reflejan el comportamiento de distintos tipos de flip-flop, excepto el master slave. Las SMS es el maestro esclavo, ¿no? Las salidas se pueden relacionar con una entrada o con las dos. Estudie dichas salidas y determina qué tipo de flip-flop corresponde cada una. En todos los casos, los flip-flops se activan por flanco ascendente. Nota, puede encontrar que una misma salida puede pertenecer a más de un tipo de flip-flop. Y la pregunta era, ¿a qué flip-flop pertenece el diagrama de Q1 en el punto 7? De Q1 en el punto 7. Fíjate, tienen que relacionar todas las salidas, en este punto, todas las salidas Q, sub 1, sub 2, sub 3, 4, 5, con las mismas entradas, E1 y E2. Con una o con las dos, dice, ¿no? Entonces, ahí tienen que ver qué va pasando en la salida y analizar en las entradas qué pasó y relacionar con los tipos de flip-flop que conocen y ver a cuál puede pertenecer. Ahí, ¿qué pasa en este? Acá está en estado inicial 0, dice que es por flanco ascendente, ¿no? Sí, flanco ascendente. Entonces acá no cambió de estado. ¿Sí? Estaba en 0 y sigue en 0 hasta la próxima lectura. Acá que se leyó supuestamente 0, 0, sigue en 0. Acá se lee en el segundo flanco ascendente 0, 1 y sigue en 0. Hasta ahí podría ser un JK, ¿no? Porque JK cuando lee 0, 0 es estado anterior. O sea, sigue en el mismo estado que estaba. Acá en 0, 1, el flip-flop JK produce 0. Y acá seguimos en 0. Acá en el tercero tengo 1, 1. 1, 1, si fuera JK, es estado anterior. Estado anterior negado. Y no es estado anterior negado. O sea que no es, ¿no? No es JK. A ver quién, acá no cambió ninguno de los dos. Acá en el cuarto flanco tengo 1, 0 y se va a 1, como si fuera JK. En el 5 tengo 0, 1 y se va a 0, también pareciera JK. En el 6, 0, 0, estado anterior, 7, 1, 1, sigue en 0, y en 8, ¿qué se lee? 0, 0. ¿Vieron que acá en el flanco ascendente del 7 se lee 1, 1? Y en el flanco ascendente del 8 se lee 0, 0 y acá se desconoce la salida. ¿Cuál era el flip-flop para el cual, si pasábamos de estado 1 a 1 a 0, 0, no se sabía con certeza cuál iba a ser la salida? ¿Se acuerdan? Un RS.
Ese que era inestable el RS. Sí. Y acá, a ver, ¿en cuál habíamos leído? Acá 01, acá se leía 11 y después no se lee 00, se lee 10, por eso se va acá 1, 0, sí, 1. Acá se lee 01, acá 00, acá 11. De 00 a 11 produce una salida 0, dice, pero el tema era cuando se leía 11 y después 00. Ahí era, ¿se acuerdan que mostramos en el Logic Link? Que se ponía como intermitente la salida. Bueno, eso es este signo de pregunta. Entonces, este es una salida de un RS o SR, como le quieran decir ustedes. El azul es un RS. ¿Sí? Sería un RS, sí. Dice Franco, me dice, profe, una consulta con respecto a la pregunta del punto 6. Cuando no tenemos ambos gráficos de y t, ¿qué tengo que tomar en cuenta para contestar la respuesta? ¿Qué? Dice el punto 6. A ver, para contestar la respuesta, la pregunta. En el 6. Complete los siguientes diagramas temporales según se indica. Para el flip-flop D, estado inicial 1, activado por 1, flanco ascendente, y 2, nivel bajo. Acá tienen dos veces, ¿no? Acá tienen la entrada, que es una sola, que es D, y tienen la salida directa, la salida negada para flanco ascendente. Y tienen la salida directa y la salida negada para dibujar la lectura de esta entrada, pero por nivel bajo. Y en el otro, flip-flop T, estado inicial 0, activado por flanco ascendente y por pulso. Este otro. Pero no entiendo la pregunta. A ver, voy a volver a ver la pregunta. Dice, ya tenemos ambas gráficas de qué tengo que tomar en cuenta para que... No. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Qué flip-flop reproduce mejor la entrada? ¿Con qué tipo de disparo del clock? No, es que hay que completar el diagrama temporal para poder responder esa pregunta. Según las indicaciones que están acá. ¿Sí? Para este primer diagrama temporal, no está dibujada. Esta es la entrada del flip-flop. Y un flip-flop, ¿sí? De acuerdo al tipo de flip-flop, con una determinada entrada, va a actuar de una manera y ustedes tienen que graficar la salida en estas líneas, de acuerdo al disparo del clock y de acuerdo a esa entrada, ¿sí? Para el D y para el T. Y después que estén graficados los dos, o sea, acá van a aparecer 4 líneas y en el otro 4 líneas, tienen que comparar el D y el T. Dice, ¿qué flip-flop reproduce mejor la entrada? Reproducir significa, tendrían que comparar la salida directa con esta línea y la otra salida directa del otro tipo de disparo con esta línea. Lo mismo para el T. Y ver cuál de todas las líneas es igual a la entrada y por cuál tipo de disparo. Eso es lo que... ¿Se entiende, chicos, lo que pide ese punto? Y ahí... Perdón, profe, ¿sería comparando con con las dos entradas D y T o sería con una? o sea, vos después tenés que comparar la salida Q con la entrada D y la otra salida Q también con D. Ah, En bien, bien. este diagrama.
Y después, o sea, ahí vas a ver una semejanza o no entre la salida y la entrada. Y después lo mismo para el otro, para el T. Comparas la salida directa con esta línea y la otra salida directa con el otro tipo de disparo con la misma línea, con esta línea. Ah, bien, bien. Yo creí que era Entonces, con las dos, pensaba yo. y de ahí tenés que ver cuál de todas esas salidas reproduce mejor la entrada, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que va a reproducir mejor la entrada? De acuerdo al comportamiento, porque ustedes ya conocen cómo se comporta cada flip-flop. ¿O no? Miren, acá Mm, esperen un ratito y ya les muestro. Estoy dando consulta. Flip-flop T, flip-flop D, ¿a dónde está? el D podría ser, Claro. porque eh, No llego nunca. Acá está el D. El D, ¿se acuerdan que la tabla de verdad del D es esta? Si entra un 0, queda almacenado ese 0, ¿sí? Bueno, y en la salida también hay un 0. Si entra un 1, queda almacenado ese 1 y en la salida principal tienen 1. O sea, lo que entra es lo que sale. Y eso quiere decir que dentro del flip-flop está almacenado ese valor. Y por eso decíamos que es la unidad básica de memoria, el flip-flop D. Porque cuando guardamos información queremos que se guarde lo que guardamos, ¿no? Que no se altere. En cambio, el T depende, porque si se alimenta con 0, a la salida tengo el estado anterior. ¿Sí? No cambia de valor la salida anterior, sigue siendo la misma. Pero si se alimenta con 1, cambia de estado la salida. Si era antes 0, va a ser 1. Si era 1, va a ser 0. Entonces se supone que en el práctico le debería dar esta línea, la del D, más parecida a esta entrada que la del T. ¿Sí? ¿Se entiende? Y a ver, veamos los tipos de disparos. El D está activado por flanco ascendente y por nivel bajo. Y el T por flanco descendente y por pulso. Hace rato alguien me preguntaba cómo era por nivel. Por flanco ya sabemos, es el más fácil por flanco. Veamos por nivel y por pulso si quieren. ¿Sí? Este que está acá primero, me voy a poner más grande. Nivel bajo. Por nivel bajo. ¿Dónde tengo el paint? Bien, chiquitito. Ahí lo hagamos. Por nivel bajo era, ¿no? Por nivel bajo. Hagamos por nivel bajo. Supongamos que estamos ¿era estado inicial 0 o 1? Estado inicial 1. Acá. Entonces estado inicial 1. ¿Hasta dónde? Este es por nivel bajo.
Ay, ¿por qué memoria? Nivel bajo. Sí, por nivel bajo. El nivel bajo vamos a hacer que valga desde este nivel bajo, ¿sí? Fíjense que el pulso 1 tiene una parte positiva, un nivel alto y un nivel bajo. Este sería el primer nivel bajo. Acá vamos a poner el estado inicial que es 1. Entonces, ese 1 va a durar hasta el nivel bajo. 1, 1, 1, hasta ahí. Acá empieza el nivel bajo. Cuando era por nivel es cuando tenemos que ver todo el tiempo la entrada y cualquier cambio que se produzca durante el nivel, ¿sí? Hace que tengamos que analizar la salida. Entonces, ahí empezamos a leer la entrada. Como es 1 y el flip-flop D produce 1 cuando entra 1, entonces sigue en 1. Y fíjense que no hay cambios en la entrada, en todo el nivel. Sigue en 1. Entonces, acá sigue en 1 hasta, y ese 1 se va a mantener hasta el próximo nivel bajo. Sigue en 1. Acá en este nivel bajo, ¿qué leo? ¿Qué comienzo leyendo? Un valor 0, ¿no? Entonces el D produce, cuando lee 0, un 0, me voy a 0. Y ese 0 se mantiene en todo el nivel bajo. Entonces va a estar en 0 hasta el próximo nivel bajo. Acá también hay 0 en todo el nivel. 0, 0, 0, 0 hasta el próximo nivel bajo. Acá identifican bien el nivel alto y el bajo, ¿no? En el tren de pulsos. Sí, profe. Sí, miren, acá recién hay en este nivel bajo, un cambio. ¿Sí? Entonces, cuando comienzo leyendo el 1, me voy a 1. Apenas veo un cambio en la entrada, ese cambio de 1 a 0 también se refleja en la salida. Y queda en 0 hasta el próximo nivel bajo. Ahí comienza en 0 la lectura, cambia a 1 y ese 1 se mantiene hasta el final, entonces lo mantengo hasta el próximo nivel bajo. Acá también hay un cambio. Entonces cuando hay un cambio se refleja igual ese cambio en la salida. Hasta acá. Acá comienzo leyendo 0, entonces 0, no hay cambios, ese 0 se va a mantener hasta el próximo nivel bajo. Acá cuando empieza el nivel bajo del pulso 8, leo 1, entonces en ese momento se va a 1. ¿Sí? ¿Se entendió ese? Sí, profe. Así quedaría la línea del flip-flop D alimentado con esta entrada y activándose por flanco, por nivel bajo. Profe, Por nivel y bajo, sí. entonces en nivel bajo apenas hay un cambio, se ve reflejado digamos, al mismo instante en la línea que vamos construyendo. Sí. Ay, Sí. Este tiene, en algunos niveles bajos no hay cambio, ¿ven? Y si hay cambios, hay uno. Pero después, el que yo había dado en la clase, era bien, ¿dónde está? Era muy lleno de muchos, acá ¿ven? Por empezar que JK entonces tiene que tener en cuenta todos los cambios que se produzcan durante el nivel en las dos variables de entrada. Cualquiera de esas alteraciones tenía que volver a analizar la salida. O sea, cuando la variable de entrada es una sola, es más fácil. Bueno, ese. Y dijimos que íbamos a hacer el otro, el del T. Pero no el disparo por flanco, sino el otro. Entonces copiemos esto. Y veamos qué es lo que nos pedía el práctico. Una lectura, una activación era por flanco descendente.
y la otra por pulso. Por pulso es parecido al flanco, pero no es igual. Y acá el estado inicial es 0. Entonces vamos a empezar con un estado inicial 0. Es como que el pulso se desplaza medio cuadradito, algo así. Sí, medio pulso. O sea, el pulso Medio pulso. completo es un nivel alto más un nivel bajo. Entonces, cuando tengan que hacer por pulso, van a hacer la lectura en el flanco ascendente, ¿sí? Pero la aplicación de esa entrada, de lo que leen en ese momento en la salida, es en el flanco descendente. O sea, por pulso tienen que tener en cuenta los dos flancos. En el ascendente leen y en el descendente recién puede ser que pase algo en la salida, dependiendo de lo que se leyó en el flanco ascendente. Entonces hagamos eso. El estado inicial era 0, ¿no? Ese 0 del inicio va a durar hasta el flanco descendente, porque acá aplico en la salida lo que leí donde en el flanco ascendente. Por eso yo les ponía en la presentación, acá escribo, acá leo, acá escribo, ¿sí? Porque leer es ver qué hay acá en la entrada. Y escribir sería ya hacer la línea de salida, ¿sí? En la respuesta, digamos, es lo que sale por la salida Q. La lectura es ver qué entra por T. Y la escritura es ver lo que sale en la salida Q. Entonces, estoy en 0 hasta el nivel, hasta el flanco descendente. Pero acá a ver qué pasa con T en el flanco ascendente. Acá se lee, ¿qué se lee acá? En el flanco ascendente 0 o 1. Cuando hay un cambio, 0. Cuando había un cambio de estado justo en el momento de la lectura, tomamos el valor anterior. Ahí se lee 0. ¿Y cómo actuaba el flip-flop T para la lectura 0? ¿Se acuerdan? El D es más fácil porque es 0, 0, 1, 1. Y el T, ¿dónde está el T? Fíjense, para 0 estaba anterior y para 1 estaba anterior negado. Entonces, si hay un 0 en la entrada, la salida queda como venía. Y si hay un 1, la salida es, se la negamos, la cambiamos de estado. ¿Sí? Entonces, con 0 queda como estaba, con 1 cambiamos. Acá que leímos 0, entonces queda como estaba, hasta el próximo flanco descendente. Acá, para ver qué dibujamos en la salida, vemos en la entrada, en el flanco ascendente. Acá leemos 1, ¿ven? Leemos 1, 1 significa cambio de estado. Si está en 0, quiere decir que nos vamos a 1, hasta el próximo flanco descendente. Acá, ¿cuál es la entrada para este momento? Lo que se leyó acá. Acá se lee un 0. 0, estado anterior. Como estaba en 1, sigue en 1. Hasta acá. Acá leemos, hemos leído acá en este momento 1. 1 es estado anterior. Entonces, si está en 1, me voy a hacer hasta la próxima escritura, digamos. Y la lectura para este momento es lo que se hizo acá, 1. Cambio de estado. Ahí. Hasta acá. Acá, ¿qué se lee? También se lee 1. Cambio de estado. Acá, ¿qué leímos? Acá leímos 0. No cambia de estado. Y acá se leyó en este momento un 1. Sí cambia de estado. Bueno, eso. Esta lectura es por pulso, ¿no? En realidad en el práctico creo que es la segunda. O sea, esta línea les tiene que quedar en esta Q. Porque primero era por flanco, si no me equivoco. Sí, primero era por flanco y después por pulso. Bueno, o indíquenlo al costado ustedes cuál es. Y acá siempre la negada, ¿no? Esa es más fácil porque
Una vez que tenemos la directa, solo es lo contrario de la otra. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí. A ver qué me dicen acá. Franco dice, yo entiendo que dependiendo la entrada D o T, cuál de las salidas que nos pide se asemeja más a las... a la entrada. ¿Cómo pregunta? Pregunta. ¿Qué flip-flop reproduce mejor su entrada? O sea, ¿cuál de las salidas se parece más a la entrada de cada uno, ¿no? ¿Y con qué tipo de disparo de clock? Bueno, eso después que hagan todas las líneas de salida, tienen que ver eso. Y ahí les saldrá la respuesta. En el flip-flop, T por F, por flanco ascendente y por pulso son casi iguales, ¿no? No sé, lo tendremos que hacer. En el T por flanco ascendente y por pulso. Sí. Sí, tendría que ser porque lo que se lee es lo mismo. Él me pregunta si el que hicimos era por pulso. Y si llenamos esta línea por flanco ascendente, o sea, en el mismo momento estamos leyendo para los dos, solo que este por pulso aplica esa entrada medio pulso después. Y si fuera por nivel, ¿qué se supone? Que me va a quedar esta misma línea, pero corridita para la izquierda. Sí, tiene razón él. Son iguales, solo que corrida, digamos. Profe, y para el JK sería lo mismo, ¿no? ¿De qué cosas serán en otro punto? ¿Ya quedó eso acá? ¿Ya quedaron los dos acá? Mm. Bueno, chau. Ya entendí, profe, eso lo del J. Ya entendí, profe, eso lo del JK. Profe, una duda. En el punto 9, ¿qué valores de entrada tomamos para JK? Y después, profe, ¿puedes explicar flip-flop master slave del punto 9? No entendí. Ajá, entendí. A ver, veamos el punto 9. ¿Qué valores de entrada tomamos para JK? No se las pusimos ahí. Dado el siguiente flip-flop, maestro esclavo realiza el diagrama temporal 8 pulsos de reloj correspondientes. Suponga que el estado inicial del flip-flop es 1. Sí, no tienen un listado de valores para leer, porque se los podemos dar anotados, ya que no lo pusimos al diagrama temporal. ¿Cómo hacemos ahí? Profe, yo entendí en este punto que nosotros teníamos que realizar un diagrama temporal y a base de nuestro propio diagrama realizar las salidas del flip-flop. ¿Cómo? ¿Cómo me decís? Que en ese punto entendí que nosotros teníamos que realizar nuestro propio diagrama temporal y a Sí, base de eso sacar las salidas del flip-flop. claro, sí, eso es lo que tienen que hacer, pero no les damos
nosotros les tendríamos que haber dado los valores para J y para K, estas variables independientes. ¿Ven? Esta, si no te doy los valores de J y de K, no, o los van a tener que inventar, en todo caso. O yo voy a aumentar una secuencia de valores y lo vuelvo a publicar al práctico, para que tengan todos algo parecido. ¿Se entiende? Porque en los diagramas temporales, ¿sí? Generalmente nosotros damos la entrada. Acá no te di una secuencia de valores, pero están ahí en la línea. Es 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Eso te lo puedo dar escrito, separado por coma, pero para J y para K, en este caso del punto 9. Eso es lo que está faltando en este punto, que es lo que me preguntaba alguien ahí en el chat. O lo inventan a los valores, ¿sí? O yo les doy una secuencia de valores. ¿Y cómo se hace? Bueno, es complicado en hacer el diagrama temporal para el JK. Si quieren, puedo explicar porque es el mismo gráfico, digamos, con el que yo tenía. Diagrama temporal. Con este. A ver. No sé si con este di la clase. A ver. Alguien me preguntaba cómo se hace con el flip-flop JK. ¿Ustedes ven ahí o es muy chiquitito? Algo chiquito, profe. A ver. A este lo voy a llevar para allá. Ay, no encuentro un punto medio. Ahí está. Ahí está ahí en 98. 100. A ver. Ahí podría ser. Bueno. Ahí lo que hacíamos era esto. Fíjense. Acá están los flancos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. En este caso hay 6 flancos ascendentes y 6 flancos descendentes. Sacamos esto. Sí nos dicen el estado inicial, ¿no? A ver. El estado inicial del flip-flop es 1 en este caso. El estado inicial del flip-flop es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 1, ¿dónde está? Acá, ¿no? En esta Q, en la salida del esclavo. Ese es 1. Ese 1 se retroalimenta acá. Y si esta salida es 1, quiere decir que la línea verde que se retroalimenta es 0. Y acá tenemos unos valores para J y unos valores para K. Y lo que vamos a hacer es borrar estas líneas. Tengo que borrar todo para hacerlo de nuevo.
Bueno. Acá tenemos, sabemos que tenemos 1 a la salida, ¿no? En la salida directa del esclavo. Entonces dijimos que tenemos ese 1 retroalimentado acá en este producto junto con K, con el valor de K. Entonces, para analizar en el primer flanco ascendente, este flip-flop, el maestro, tiene una activación por flanco ascendente. ¿Sí? Y el esclavo tiene una activación por flanco descendente. Entonces, en el flanco ascendente, en la primera lectura del maestro, ¿cuáles son los valores de J1 y K1? Bueno, de K1, ¿sí? Depende de K y de la salida directa. La salida directa es 1. Así decía, ¿no? El estado inicial era 1. Sí. Es 1. Ese 1 viene por acá. Y K, ¿cuál es el valor de K en el flanco ascendente? 1. Entonces yo acá tengo 1 por 1, 1. K sub 1 es 1. Y ahora tengo que ver que tengo en J1. J1 es la línea verde, que es el valor, es el estado del flip-flop, pero el negado. Si Q es 1, Q negado es 0. Entonces 0 por cualquier valor de J que entre por acá es 0. Entonces J1 es 0. Entonces ahora sí tengo la entrada completa de este primer flip-flop, que es 0, 1. ¿Cuál es la salida del flip-flop JK para la entrada 0, 1? ¿Cuál es? ¿Qué sale en el JK cuando la entrada es 0, 1? No sé si alguien me escribe o... 0. 0. Bien, bien. 0. 0, ¿no? Entonces, ese 0, ¿en dónde lo dibujo? Es la salida Q sub m que está acá. Bueno, ahí no sabíamos cuál era la salida anterior del maestro. Por eso hay un signito de pregunta y acá empezamos a dibujar este 0. A ver, ¿qué color? Rojo. Y la vamos a hacer un poquito gruesa para que se vea mejor. 0. Ese 0, ¿no? Ahí empezamos acá, se va a 0 y dura hasta el próximo flanco ascendente, porque estamos en la salida del maestro. Y si esa salida, acá en este caso del maestro esclavo, tienen que dibujar las dos salidas todo el tiempo. Estamos obligados porque las salidas del maestro se transforman en las entradas del esclavo las dos. Entonces dibujamos el 0 de Q sub 0 y eso quiere decir que la otra salida es 1, ¿sí? Que vendría a ser la entrada K2. Bueno, y ahora el esclavo estaba con salida, estado inicial era 1, ¿se acuerdan? Entonces, acá vamos a hacer, voy a hacer de otro color porque era 1 la salida inicial. Entonces ese 1 dura hasta el flanco descendente. Si la salida directa es 1, la salida negada es 0. Hasta el flanco descendente, que es donde se produce la lectura, la próxima lectura, y ahora ya tenemos los valores de entrada. En este momento del flanco descendente, ¿qué estamos leyendo de entrada para el esclavo? 0, 1, ¿no? Y 0, 1 en el JK produce 0. Entonces este se va a 0 hasta la próxima lectura. Ahora, esos valores que salen por el esclavo se retroalimentan, ¿sí? Se multiplican por los valores de J y de K y obtenemos de vuelta J1 y K1. Hagamos eso. Acá tenemos la salida directa del esclavo
en este flanco ascendente, ¿sí? Acá, es 0. La directa. 0 se retroalimenta donde entra K. Entonces 0 por cualquier cosa, 0. K1 es 0. Acá voy a borrar estos dos porque no son necesarios. Ya tenemos J. Ah, no. Este no era J1, ¿no? Era K1, 0. ¿Y J1 qué valor es? J1 es el producto de J por la salida negada del esclavo. La salida negada del esclavo en el flanco ascendente es 1. 1 por el valor de J es el valor de J. Y J en el flanco ascendente es 0. Entonces es 0. Entonces el esclavo tiene en su entrada 0, 0. 0, 0 produce a la salida en el JK estado anterior negado. Entonces, el estado anterior, no, perdón, el estado anterior, no negado. El estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? ¿Sí? Lo que viene hasta acá. Estado anterior, ese 0 sigue siendo 0. Estilo de línea. El 0 sigue siendo 0. Y entonces esta otra salida sigue siendo 1. Hasta el próximo flanco ascendente. Ya tenemos los valores que entran al esclavo. Al esclavo entra, la lectura se produce acá en el flanco descendente. Entra 0, 1. 0, 1 produce la salida, 0. Sigue 0, sigue 1. Ahí tenemos que retroalimentar esos valores a la entrada y operar acá con J y con K. Entonces, ¿qué tenemos para J1? J1 es el producto de J en este momento, que es 1 por esta salida verde que se retroalimenta acá, que es el estado negado del esclavo, que sería el negado es 1, ¿no? Ese 1 se retroalimenta acá. Multiplicado por J, que también era 1, es 1. Y K1 es el producto de K. Veamos cuál es el valor de K. Es 0, fíjense, en el flanco ascendente del pulso 3. 0 por cualquier cosa que entre por acá es 0. Entonces tengo 1, 0. Acá no dibujé la salida anterior, era 0. La entrada 1, 0 para el JK produce salida 1, ¿no? Entonces ahí dibujamos la salida 1. No, acá. Acá. Hasta el próximo flanco ascendente. Si esa se va a 1, la salida negada se va a 0. Y veamos cómo influye eso en el esclavo. En el flanco descendente, que es el momento que el esclavo ve su entrada, tengo acá un 1 y un 0. 1, 0 produce en la salida 1. 1 para la salida directa quiere decir que 0 para la salida negada. ¿Ven? Es complicado, pero hay que ir haciendo pasito a pasito, como dice Fonso. ¿Se entiende, chicos? Un quilombo, pero sí, profe. Ay, esa expresión. Sí. Es un lío, digamos. Lo que pasa es que hay que estar ahí concentrado porque en cualquier momento podemos meter la pata. Es clave cuando retroalimentamos los valores, operamos con el J y con el K y a eso. Después dibujar la salida del esclavo en función de lo que entra por el maestro es fácil porque fíjense que se va reproduciendo. ¿Ven?
¿Y por qué se reproduce la entrada del maestro en el esclavo? Porque fíjense que el esclavo trabaja como un flip-flop D. El D es el que tiene la entrada directa y negada, ¿se acuerdan? Acá, el D entra. En este diagrama de bloque vemos una sola variable D que entra, pero en el detallado, digamos, ahí vemos que D es J, J es D directo, y la misma variable se niega y entra acá. Entonces, si D es 0, las entradas del JK son 0, 1, y si D es 1, la entrada JK son 1, 0. Siempre entra 0, 1, 1, 0, no entra otra cosa. Y esas dos entradas, 0, 1, 1, 0, son las que producen 0 y 1 a la salida. Y eso es lo que hacía que el D tenga esta tablita, que si entra 0 sale 0, entra 1 sale 1. Entonces, este flip-flop, el esclavo, está trabajando como un flip-flop D, porque sus entradas siempre son 0, 1 o 1, 0. ¿Sí? Nunca va a ser otra cosa porque son las salidas directa y negada del maestro. ¿Se entiende? Si les llegara a quedar algo diferente en la salida dibujada del esclavo respecto de lo que entra de la salida que dibujan en el maestro, es porque algo está mal. Sí, sí, sí. O sea, el salvo, fíjense que acá se nota clarito, el clock entra acá directo y acá tiene el negador. Si se lo dibujáramos al negador en este tendría que estar directo. Y en ese caso ya no sería así como estamos haciendo ahora. ¿Sí? Sería lo mismo la mecánica, pero tendríamos que ver bien. ¿Sí? Si fíjense, si este estaría negado y este estaría directo, este maestro recién en este flanco descendente hubiéramos empezado a dibujar acá, en el descendente. Y el esclavo cambiaría o no de valores en el ascendente. Y así. Pero casi siempre es así, directo en el maestro, negado en el esclavo. Y por flanco, no otra forma de activación. Acá creo que está mejor se nota mejor esto es por flanco, este piquito. Y acá no hay negador en la entrada y acá sí. Entonces flanco ascendente, flanco descendente. ¿Sí? ¿Se entendió? Como quieran. Yo voy a tratar de poner enseguida algunos valores. A ver, los pongamos ahora un ratito. Para 8 pulsos, ¿no? Que no sea igual a este. A este que estamos haciendo acá. En el Excel. ¿Dónde tengo el Excel? Acá tengo 1, 1, 0, 1. No sé, voy a poner cualquier valor al azar. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Hasta ahí ya tengo 8. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 1, 0. Entonces pongamos para
Para J va a tomar los valores así. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y para acá tomemos los valores 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Si quieren los copian ahí y yo después lo pongo en el enunciado. Si no dice el estado inicial, ustedes eligen en el punto 3. Punto 3. Punto 3. Dice, analiza el comportamiento del siguiente flip-flop modificado, obtenga su ecuación característica y grafique las salidas directa y negada para 8 pulsos de reloj que aparecen en el diagrama temporal. Claro, no está el estado inicial. Ustedes pongan en 0 o en 1, como ustedes quieran, es lo mismo. ¿Sí? De nada, Agustín. Ahí tienen, ¿no?, los valores de J y K para el punto 9. A ver qué cosas. Bueno, quedó en explicación. Hay que ver el resultado final. El 3, analiza el comportamiento, el que leí recién. Acá nos dan un circuito secuencial, ¿sí?, que está hecho en base a un flip-flop JK con entradas A y B. Entonces ahí tienen que hacer un análisis parecido al ejercicio anterior, pero en realidad acá ya tienen el circuito. Pero tienen que encontrar la tabla de verdad y la ecuación característica del flip-flop AB. Acá, ¿qué tienen que hacer para encontrar la ecuación característica? Tienen que partir de la ecuación característica del flip-flop JK, ¿sí? Q sub 0 igual a acá, Q sub 0 igual a J por estado anterior negado más K negado por estado anterior. A partir de esta ecuación, ¿sí?, tienen en cuenta esto. Y dicen, J, ¿a qué es igual? Al producto, no, a la suma del producto de A por el estado anterior directo más B por el estado anterior negado. Todo eso es J. Y K es igual a B por el estado anterior negado. ¿Sí? Entonces ya tengo una expresión para J y una expresión para K. A esas dos expresiones las reemplazo acá. En vez de J pongo toda la expresión de J y en vez de K toda la expresión de K. Y resuelvo esta expresión. ¿Sí? Entonces esta se va a transformar, me va a quedar una Q sub 0 igual, como J y como K están en función de A y de B, ¿sí?, una vez que resuelven ya les tiene que quedar una ecuación característica Q sub 0 igual a una expresión que son función de A, de B y del estado anterior. Ya no van a aparecer más J y K. ¿Sí? Y una vez que tienen esa ecuación característica, pueden reemplazar en A y en B las 4 combinaciones posibles para armar la tabla de verdad. ¿Sí? Reemplazan por 0 y 0, obtienen un valor, es la salida Q sub 0 en la tabla de verdad para esa combinación. Reemplazan por 0, 1, 1, 0, 1, 1, resuelven y van obteniendo todas las salidas de la tabla de verdad. Y una vez que tienen la tabla de verdad, ya hacen este diagrama temporal porque ya tienen en la tabla de verdad el comportamiento de este flip-flop. Y acá ya tienen entradas distintas para A y para B, ¿sí?
ya es igual que los otros ejercicios. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí. El 10 me dicen acá. Bueno, acá es para que practiquen los distintos disparos de clock. Acá para que practiquen el uso de la función de las líneas asincrónicas precede y clear. Este ya lo vimos al 6. El 7 algo vimos. El 8. Acá es al revés, le damos la salida y ustedes tienen que poner una entrada apropiada para obtener esa salida. Y eso, si lo tienen que conocer el funcionamiento del flip-flop para poder hacer eso. El 9 lo estábamos viendo. Y el 10. Analice el siguiente circuito secuencial y realice su diagrama temporal. Observe la señal de activación de cada flip-flop. La alimentación se mantiene constante en el valor 1 para los 3 flip-flop. La salida de cada flip-flop influye en el comportamiento del siguiente. ¿Qué particularidad tiene la salida? Entonces, bueno, ahí les dice, acá no hay un flip-flop, hay 3 y están conectados. ¿Y cómo están conectados? La salida directa del primer flip-flop, fíjense que no es la entrada del segundo, como en el Master Slave, es el clock del segundo. Y este segundo flip-flop, el rojo, tiene una salida que se transforma en la entrada de clock del tercero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo harían ustedes para hacer el diagrama temporal? ¿Y cuál es la entrada? T se alimenta todo el tiempo con 1, en los 3. Sí, hay una constante 1 ahí. En los 3, T es igual a 1 todas las veces que se lea, se lee 1. ¿Qué hacía el T cuando la lectura es 1? ¿Se acuerdan? El flip-flop T, cuando la lectura es 1, cambiaba de valor la salida, cambiaba de estado. Entonces hagamos eso. En un Excel hagamos. A ver, acá. Acá vamos a hacer eso. Lo copiemos a este dibujito. Muy inmenso. Para tenerlo acá. Bueno, ahí lo tenemos. A nuestro circuito secuencial. ¿Qué tendríamos que dibujar? Q sub 1, Q sub Q1, Q2 y Q3. ¿Sí? Acá T no, porque fíjense que T siempre es 1. En realidad no, acá vamos a poner Q1, acá Q2, y nos va a faltar un poquitito. Q1, Q2 y Q3. Bueno. Con algún color. Vamos a dibujar. Supongamos, ahí nos dice, ¿no? El estado inicial.
no dice. Bueno, supongamos que el estado inicial del primero, este primero era U0, digamos. Empezamos en 0. La activación es por flanco ascendente. Entonces acá leo la entrada. Que yo no dibujé la entrada porque siempre es este 1 que alimenta los 3. Son distintos 1, pero es 1. ¿Qué hace el flip-flop T cuando lee 1? La salida cambia de estado, ¿no? Entonces me voy de 0 a 1 hasta el próximo flanco ascendente. Acá puedo hacer reflejar el comportamiento de 1 a lo largo de toda la línea, ¿sí? Porque cada vez que se produzca el flanco ascendente, leo el 1 y eso hace que se modifique la salida. Entonces, en el próximo flanco ascendente vuelvo a leer 1, cambio de estado. En el flanco ascendente leo 1, cambio de estado. Leo 1, cambio de estado. Leo 1, cambio de estado. Y leo 1, cambio de estado. Esa es la salida Q1. Y ahora ya tengo, Q1 es la entrada de clock del segundo. Entonces el clock de este rojo es esa línea roja. Ahora hagamos la salida con otro color. Azul. O hagamos verde, porque así. Hubiera hecho azul esa roja y bueno, está todo cambiando. Pero verde porque vamos a hacer el clock de del último flip-flop. Supongamos que también este está en estado inicial 0. Ese 0. ¿Hasta dónde? Hasta la lectura que se produce en el flanco ascendente. ¿Pero qué flanco ascendente? ¿El lila, el violeta o el flanco ascendente de esta línea que quedó dibujada roja? De la línea, ¿no es cierto? Este es el flanco ascendente para este segundo flip-flop. Acá, acá y acá. Tengo 3 flancos ascendentes. Entonces, acá, ¿qué leo? Lo que leo es este 1 que está en la entrada del T. 1 indica cambio de estado. ¿Hasta dónde dura ese 1? Hasta el próximo flanco ascendente de este, que es este. Entonces, hasta ahí dura el 1. Acá vuelvo a leer la entrada. ¿Qué leo? El 1. ¿Qué significa? Que tengo que hacer un cambio de estado hasta la próxima lectura, que es en el próximo flanco ascendente. Y ahí vuelvo a leer 1, vuelvo a cambiar de estado. Y fíjense que ahora ya tengo esta línea verde que me quedó acá, es el clock, es la salida Q2, pero es el clock del tercero. ¿Sí? Y al tercero, dibujemos su línea de salida. También se alimenta siempre con 1 y vamos a decir que su estado inicial es 0. 0. ¿Hasta dónde está el 0? Hasta el flanco ascendente. ¿Dónde hay un flanco ascendente para este flip-flop? Este es el primer flanco ascendente. Y el segundo flanco ascendente es este. ¿Y qué lee a la entrada? 1. 1 significa cambio de estado. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Y ahí se produce la segunda lectura. ¿Qué es lo que leo? Este 1. 1 significa cambio de estado. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Y le pregunta el práctico, ¿qué particularidad tiene la salida? O sea, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tendríamos que analizar la salida. Fíjense que acá la salida, cada uno, a pesar de que la salida se transforma en el clock del otro, del siguiente, también hay una salida que está expuesta, esta que está acá abajo, sí, es como una salida en paralelo de las 3 al mismo tiempo. Y eso significa que yo la dibujemos a esa salida, no la dibujemos, la escribamos acá.
Acá, en este flanco ascendente se leyó, esa lectura de todos esos 1 influyó en la salida. ¿Qué nos quedó acá? 1, 1, 1, ¿ven? En el próximo flanco ascendente ya se leyó, ya se dibujó, y acá nos quedó 0, 1, 1. A ver, la siguiente, ¿qué nos queda? Nos queda 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. A ver si vamos. 0, 0, 1. Acá 1, 1, 0. Y acá 0, 1, 0. Ciento 11, 0, 11. Cero, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Acá sería, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Es un, fíjense, si los vemos a los números de, o sea, como si Q sub 3 fuera el más significativo y Q sub 1 el menos significativo, acá tendríamos 7, ¿no? 1, 1, 1 y 7. Es el binario pasado a decimal. Acá 1, 1, 0 sería 6. 1, 0, 1 sería 5. 1, 0, 0 sería 4. 0, 1, 1 sería 3. Y 0, 1, 0 sería 2. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Viéndolo a ver de otra forma. Así es 7, 3, 5, 1. No, así. Acá si agregamos un poquito más de pulsos, como venimos viendo que esto va descendiendo, supuestamente se debería formar el 1 y el 0. Entonces eso es un contador, en este caso es un contador decreciente de un octal, podríamos decir, ¿no? Este circuito es un contador que va decreciendo y que pasa por 8 estados diferentes, del 7 al 0. Si ustedes lo alargan más todavía, van a ver que se vuelve a repetir esa secuencia. ¿Sí? Entonces este es un contador asincrónico sí, de binario natural. ¿Por qué asincrónico? O sea, si bien está sincronizado, hay clock en las entradas de todos, no es el mismo clock que sincroniza a todos los flip-flops. ¿Sí? Porque la salida de uno se transforma en el clock del otro. Eso hace que se produzca esto. Y bueno, y la alimentación constante de uno. No sería lo mismo si los alimentamos con 0. ¿Sí? Este también se le llama este circuito divisor de frecuencias. Porque ustedes si se fijan, este clock tiene una frecuencia. ¿Sí? Cada tanto se produce un pulso. En cambio, esta línea roja tiene la mitad de la frecuencia del clock original. Y la verde tiene la mitad de la frecuencia de la roja y la cuarta de la frecuencia de la morada. Y la azul tiene la mitad de frecuencia de la verde, la cuarta de la roja y la octava del clock original. ¿Se entiende? Por eso también se llama divisor de frecuencia. Y si sigo agregando flip-flop T conectados de esta misma manera, alimentados por uno, sigo dividiendo la frecuencia. O sea, la frecuencia se va haciendo más, va a tener menor frecuencia, digamos. Estos pulsos son cada vez más anchos. ¿Se entiende, chicos? Parece difícil, pero es fácil.
Yo creo que lo más complicadito de todo el práctico es el flip-flop Master Slave, que tampoco es tan difícil, sino que... ¿Se entiende, chicos? ¿Todo? Sí, profe. Gracias. Bueno, mañana vemos el último práctico del cuatrimestre ya. Tienen que entender bien para mañana entender la parte de registros de desplazamientos y flip-flop. No, perdón, y contadores. O sea, ya es la aplicación práctica de los flip-flop para hacer otras cosas, ¿no? Y es fácil ese tema también. Me voy a cenar, dice José Orlando. Bueno, pizzas y empanadas. Ah, hoy es 29, ¿no? Capaz que unos ñoquis. Bueno, ahora chicos, yo a calentar mi polentita. Yo ayer comí polenta. En el frío dan ganas de comer ese tipo de comida. Un loco, ay, qué rico. Yo ahora me voy a publicar las notas de deben estar esperando mis alumnos de la otra materia. Yo estoy en sistemas de información, de ingeniería informática, pero también la tienen chicos de ingeniería industrial en cuarto año. O sea, mis alumnos son de las dos, de las tres carreras. Ingeniería industrial, ingeniería informática y licenciatura en sistemas. O sea que después me van a tener de nuevo a mí en 2 años. Es bastante diferente la otra materia. No. Chicos, millennials, ¿no son ustedes? Chicos jóvenes, están acostumbrados a entender todo rápido y hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Tener así una visión de las cosas, de un vistazo, ven un montón de cosas juntas, cosas que nosotros no desarrollamos. O por lo menos eso es lo que me parece a mí, que a ustedes les resulta más fácil las cosas. Porque traen un entrenamiento diferente desde chiquitos, desde que empezaron a usar sus compus, sus celulares, a jugar, ¿o no? Ya tienen un razonamiento más lógico de entrada, digamos. Y en esta materia, en todas las materias de esta carrera, juega mucho esto de la lógica y el sentido común. Ya vienen con un entrenamiento. Es lo que yo veo, ¿no? Después sí es para ir pasando, no queda otra que sentarse a estudiar, digamos. Nos guste o no nos guste el tema. Y sí, es un entrenamiento también. Yo en mi hijo, bueno, mi hijo no estudia estas carreras, estudia nada que ver, otra cosa, educación física, pero sí tiene otra forma, porque él desde chico con compu, con juegos, interactuando con gente, le sirve para un montón de cosas. Habla en otros idiomas. Y los juegos vieron que tienen como muchas variables para analizar. Bueno, depende del juego.
Y yo veo eso, que hacen como una visión integral, general, así de todo al mismo tiempo. No entiendo cómo pueden hacer. Tienen un panorama general de todo, echando un vistazo. Un primer vistazo y ya tienen como... Pueden ver muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué dice yo? Entré porque quería tener mi propio ciber. ¿A la carrera? O sea, lo de los juegos que yo les digo ayuda, pero no sé si ponerse a jugar a esta altura de la vida mucho. Es como vienen haciendo ustedes, tienen la posibilidad de ya haber nacido en la era de la información y de la tecnología. Yo cuando estudié esta carrera hace mucho en Tucumán, la carrera acá no estaba, me fui a estudiar a Tucumán. Computadora no tenía. Y en la facultad había un gabinete de computadoras y éramos millones de gente que estábamos en la facultad estudiando. Y era muy poquita la gente que tenía compu. Ahora sin compu casi no podemos hacer nada. Sí lo conozco, a José Zapana. ¿A José Zapana? Lo conozco de la facu, pero yo estudié en Tucumán, él estudió acá. No éramos compañeros de estudio, como alumnos. Enseña, ¿por qué me preguntan por José Zapana? Enseña programación, Python, está enseñando ahora, ¿no? Porque enseña así a pasos agigantados. Bueno, chicos, me voy yo. O no sé si me querían preguntar algo más. Creo que pasamos por todo el práctico. Ya queda